Bueno, chicos, vamos a abordar dos conceptos claves de la reflexión política que son legalidad y legitimidad. Lo primero que podemos decir es que la legalidad es un atributo, pero a la vez un requisito del poder, ¿no? Es decir, se dice que un poder es legal o que ese poder actúa legalmente cuando se ejerce en el ámbito de las leyes vigentes, ¿no? Cuando se ejerce de acuerdo, digamos, a las leyes vigentes. En ese sentido, se afirma entonces, repito, que la legalidad es un atributo y un requisito del poder. Ahora bien, fíjense ustedes, los estados de derecho moderno, ¿no? Lo que conocemos también como el Estado constitucional moderno, se fundan básicamente en el principio de legalidad. ¿Y qué establece este principio? Bueno, que todos los órganos del Estado, o sea, todos los órganos que ejercen, digamos, un poder público, deben actuar dentro del ámbito de las leyes. Y esta cuestión, ¿no? Este principio de legalidad que, repito, sustenta y fundamenta los estados constitucionales modernos, en realidad tiene orígenes muy remotos y no curiosamente los encontramos en la antigua Grecia, ¿no? Fíjense que los griegos hablaban de un concepto muy interesante que se llamaba isonomía. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, básicamente igualdad ante las leyes, ¿no? Es decir, para los griegos esa era la esencia de un buen gobierno, la igualdad ante la ley. Y fíjense que en la tradición medieval también se sostiene algo semejante, porque siempre se hablaba de la importancia de la ley y de la superioridad de la ley ante el hombre, ¿no? Incluso ustedes fíjense que la doctrina medieval, que yo les resumo acá en esta frase en latín, que ahora les voy a explicar qué quiere decir, la doctrina medieval, les decía, siempre sostuvo la superioridad de la ley, aún respecto de la libertad del príncipe, ¿no? Aún respecto de la libertad del gobernante, la ley siempre por encima, ¿no? Y fíjense cómo lo establece uno de los principios medievales más importantes, ¿no? Que es este que yo les cito acá en latín, que traducido quiere decir el rey no debe estar sometido al hombre, ¿no? Rex non debet esse sub homine, sino a Dios, a Deo y a la ley, porque la ley hace al rey. Fíjense, lo leemos de nuevo. El hombre no debe estar, el rey, perdón, no debe estar sometido al hombre, sino a Dios y a la ley, porque la ley hace al rey. Es decir, claramente se sostiene en la doctrina medieval la superioridad de la ley, repito, aún con respecto a la libertad del gobernante, a la libertad del príncipe. La ley hace al rey. La tradición inglesa expresa lo mismo. Acá lo tienen en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Supremacía de la ley. Y la noción de Estado de Derecho viene de la doctrina alemana. Entonces, fíjense ustedes cómo podemos ir deduciendo un aspecto muy interesante, ¿no? Porque aparece como una constante del pensamiento político la división entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres, ¿no? Y esta dicotomía, digamos, se asocia obviamente a un juicio de valor, ¿no? Que sostiene que el gobierno de las leyes es el que en verdad es bueno y deseable, ¿no? Se dice habitualmente, donde gobiernan las leyes, ¿qué hay? Bueno, hay justicia. Y donde gobiernan los hombres, ¿qué hay? Bueno, hay un árbitro, ¿no? Es decir, un hombre que decide, más allá de la ley, arbitrariamente, se dice, qué medida de gobierno tomar. Repito, ¿no? Entonces, esta tradición del pensamiento político que divide, genera una dicotomía, una división entre gobierno de las leyes y gobierno de los hombres, donde el gobierno de las leyes se muestra superior al de los hombres, ¿no? Hasta en términos morales, es mejor, es deseable. ¿Por qué? Bueno, les repito, donde gobiernan las leyes hay justicia, donde gobiernan los hombres hay arbitrariedad, hay un árbitro. Es decir, que hay una larga tradición, esto es lo que quiero que entiendan, ¿no? Hay una larga tradición del pensamiento político occidental
que sostiene que el principio de legalidad, esto que les enuncié acá, digamos, es una especie de idea reguladora del buen gobierno, ¿no? Es casi un requisito del buen gobierno que se respete el principio de legalidad. Y Max Weber sostiene que esto se logra precisamente en el Estado moderno, en lo que él denominaba el poder legal o racional. Vamos a ver un poquito más en detalle. Acá lo tienen a Max Weber, ¿no? El gran autor alemán, uno de los que se considera padre de la sociología, junto con Emil Durkheim y Karl Marx. Y en este sentido que estábamos hablando, Weber sostenía que este principio de legalidad, decía yo, se realizó plenamente en el Estado moderno, en el que él veía un poder legal o racional, también lo llama, en algunos manuales van a ver que dicen legal racional o racional legal, ya que claro, recibe su legitimidad, palabra que ahora vamos a estudiar, del hecho de estar regido por las leyes y de ser ejercido precisamente de acuerdo con las leyes que lo rigen, ¿no? Por eso acá les pongo, se sustenta en el derecho, ¿no? Y en las leyes establecidas por el Estado. Hoy en día los estados modernos se manejan con este tipo de dominación. Y Weber dice, bueno, el principio de legalidad del que veníamos hablando se realizó plenamente en este estado moderno, en este tipo de dominación que es legal, ¿no? Diferenciándola de otros tipos de dominación que Weber sostiene que son la carismática y la tradicional. Él dice, bueno, en algunas civilizaciones y en algunos pueblos, lo que determina la dominación es el carisma, ¿no? La personalidad del líder, la capacidad de liderazgo del jefe político, del líder. En otras sociedades, lo que, digamos, permite la dominación es la tradición, ¿no? Los valores instituidos y que se han legado y que recibimos de nuestros antepasados. Él dice, bueno, en estas dos formas de dominación, en la carismática y la tradicional, digamos, ocurre algo claramente diferente a lo que ocurre en el tipo de dominación en el que vivimos hoy, ¿no? En la dominación legal. ¿Por qué? Bueno, porque en la tradicional, en esta de acá, se obedece a un señor, ¿no? Se obedece a aquel que mandan los valores, las tradiciones, nuestros antepasados. Y en el carismático se obedece al jefe o líder, como dijimos, en virtud de sus cualidades personales. En cambio, en la forma de dominación legal o racional legal, los ciudadanos obedecen órdenes, pero fíjense, esas órdenes son impersonales y objetivas. Y sobre todo son, dice Weber, legalmente estatuidas, ¿no? Entonces acá tenemos una caracterización básica de qué es la legalidad y cómo se ha pensado a lo largo de la historia del pensamiento político, ¿no? Desde los antiguos griegos hasta Max Weber. Ahora vamos a ver qué se entiende por legitimidad. Y voy a serles franco, hay una forma de entender el término que es más bien coloquial y una forma estricta o específica de las ciencias políticas. Solo les voy a explicar, por obvias razones, esta segunda, ¿no? La forma de entenderlo en el ámbito de la ciencia política. Y en este sentido decimos que la legitimidad es un atributo del Estado, nuevamente, ¿no? La legitimidad como atributo del Estado. Ahora bien, de modo muy general, lo que la ciencia política entiende por legitimidad es, como dijimos, un atributo del Estado que consiste en que exista en una parte importante, relevante de la población, un grado de consenso que a vos te asegure la obediencia sin que sea necesaria la coerción, salvo obvio en casos excepcionales, ¿no? Entonces, eso es un poco la legitimidad. Fíjense que hay una diferencia con la legalidad, ¿no? La legitimidad, repito, consiste en que exista en una parte importante de la población el consenso social necesario, el acuerdo social necesario como para asegurar la obediencia, ¿no? Sin que medie obviamente la coerción, como decía, salvo en casos excepcionales para el que
para minorías o para casos aislados en los que se viola la norma. Pero si en líneas generales la mayoría de la población acepta, ¿no? Brinda su consenso, está de acuerdo con las normas, bueno, se asegura la obediencia. Es obvio entonces que siempre el poder va a tratar de ganarse el consenso, el acuerdo social, para que se lo reconozca como legítimo. Y fíjense, ¿qué es lo que logra así? Bueno, transformar la obediencia en adhesión. Si un gobierno es legítimo, yo no siento que estoy obedeciendo a un tirano. Yo adhiero a lo que me dice mi gobernante porque creo en eso. Por eso yo les hice acá este gráfico que expresa un poco eso, ¿no? El consenso social, el consenso que parte del cuerpo social, del conjunto de ciudadanos, o al menos de una parte relevante de los mismos, como modo de asegurar la obediencia. La obediencia no se logra en una sociedad moderna cuando el que está acá arriba da una orden y punto. Eso es una parte del ejercicio del poder. Pero en verdad hay legitimidad cuando en una parte relevante, repito, ¿no? En los sectores que están por debajo de las autoridades legales, en esa franja social, decíamos, existe mayoritariamente un consenso, un acuerdo que permite convertir la obediencia en adhesión. ¿Está? Entonces ahí ven claramente la diferencia. Después, por supuesto, en un análisis más profundo podríamos hablar largo y tendido de los distintos niveles del proceso de legitimación. Pero eso, bueno, es un poco más complejo y lo dejamos para un siguiente video o para debatirlo en nuestra próxima videoconferencia, ¿no? Sin embargo, cuidado que lo que estuvimos viendo no es poco. Pueden intuir ustedes que una decisión determinada puede ser legal pero no legítima, o puede ser legítima pero no legal. Vamos a poner un ejemplo que no sea de política, que no tenga que ver con gobiernos. Yo en la escuela, por ejemplo, puedo tomar una prueba sorpresa y si a mí las normas de la institución me lo permiten, eso va a ser perfectamente legal. Ahora, ¿va a haber un grado de consenso que a mí me permita transformar la obediencia en adhesión? Y no, difícilmente una decisión como esa sea legítima, cuente realmente con consenso mayoritario entre los alumnos. Ahí tenemos entonces un ejemplo de una medida que puede ser considerada legal, pero que difícilmente va a ser legítima. Y ahí puede haber decisiones legítimas, pero no legales. Yo puedo entrar y decirles, bueno chicos, miren, de acá a diciembre, ¿no? Les digo esto en marzo, de acá a diciembre vamos a hablar de la vida, vamos a hacer lo que se nos antoje, y después cuando a mí me piden que yo les pase las notas, les pongo de 7 para arriba a todos y listo. Esa medida seguramente cuente con la aprobación mayoritaria del alumnado, cuente con legitimidad, pero sin duda no va a ser legal. Es decir, no es una decisión que se toma respetando los marcos legales estatuidos. ¿Queda más o menos claro el tema? Bueno, entonces vamos a quedarnos con esta primera aproximación de estos dos conceptos de legalidad y legitimidad para comenzar a aplicarlos en casos concretos en nuestra videoconferencia del próximo viernes. Les envío a la distancia un gran saludo y como siempre ya saben me pueden hacer consultas por el Classroom. Que estén bien chicos, cuídense, hasta luego.